creo que uno o dos, eso es lo que tenemos que chequear bien, funcionarios de la aduana que fueron, a ver, un poco imputados, creo que por complicidad en el acto de contrabando, en el hecho de contrabando. Sí. Y estamos en comunicación con la doctora Josefina Aguemo. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, ¿cómo están? Buen día, Bien, doctor. doctora. Me alegro. ¿Vos cómo estás? ¿Qué Bien, tal la profesión de abogado? ¿Qué tal el pasillo? bien, súper bien. Es como dicen normalmente, es casi lo mismo pero del otro lado del mostrador. Del otro lado del mostrador. Sí, 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 sí. Así mismo. Sí, por Pero lo menos hacemos el mismo trabajo. hacemos el mismo trabajo y por lo menos tenemos más tiempo, pues nos solemos cruzar o nos salíamos a cruzar en el SEC, por ejemplo, pues tranquilamente puedes llevarle a tu hijo, puedes, no sé. Así O sea, mismo, así mismo. ese tipo de actividades ganás cuando salís de la función pública, ¿verdad? Tal cual, tenés vamos a decir, un poco de espacio Sí, ya familiar y sí, personal sí, que podés entregar sí. a la familia, a los hijos. Hay un tiempito. Doctora, Hay un este, tiempito. este tema de IMEDIC, vos le estás Sí. representando a un funcionario de las aduanas. En realidad son dos funcionarios de Son aduana. dos. Es quien fungía de administrador y subadministrador del Silvio Petirosi. Ya, al administrador luego Y subadministrador, y sí. subadministrador. Ambos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana. Sí, doctora, ¿y qué hechos a ellos se les imputa o qué hechos supuestamente hicieron estos señores? Bueno, con relación a la acusación y ya la elevación, a ellos le atribuyen una disposición del Código Aduanero que hace mención a la falsificación, simulación y sustitución de documentos y certificados y o permisos. Ya. Sería como una colaboración para para que se configure el contrabando. Eso es lo que atribuye el Ministerio Público en la acusación y bueno, y que es lo que finalmente hoy es objeto de debate en el juicio oral. ¿Y cuál es el documento falsificado, doctora? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros también nos hacemos la misma pregunta hoy día en el ejercicio de la defensa. Ujú. Realmente sin ánimo de caer en un ámbito hostil, Claro. pero hay que decir las cosas como son a veces, ¿verdad? Y también uno tiene que asumir las responsabilidades, sea en el lugar en el que toca. Realmente nosotros hemos cuestionado como defensores, ¿verdad? Que no tenemos y no encontramos ni en la acusación ni tampoco en el auto de elevación una, un objeto detallado, ¿verdad? O una descripción detallada y precisa de cuál es supuestamente este documento que estos dos funcionarios de aduana hayan falsificado o hayan sustituido para poder colaborar en la comisión del hecho de contrabando. Ujú. En el caso en particular de estas dos personas, cabe destacar que son personas que tienen más de 20 años en el ejercicio de la función. Son personas que han ocupado y han crecido administrativamente a través de la trayectoria que tenían en la dirección de aduana. Y lo que hicieron en ese momento y con relación a estas importaciones es el procedimiento administrativo que está avalado por disposiciones no solamente del Código Aduanero, sino que también por disposiciones administrativas que fueron dictadas en su momento por la autoridad competente, que es la Dirección de Aduanas, Ujú. ¿verdad? Y que se encuentran plenamente vigentes y que inclusive son anteriores a esta importación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la decisión que ellos tomaron en su carácter de funcionarios en el marco de esta importación en particular está fundada en, reitero, disposiciones administrativas que se encuentran plenamente vigentes, que son utilizables hasta hoy día, es decir, no es que se crearon, se inventaron para el efecto, muy por el contrario, se siguen utilizando y que inclusive son disposiciones que posteriormente dieron lugar a otras autorizaciones como la de Dinavisa, ¿verdad? Que es el permiso legal que se
genera a efecto de que ingresen estas mercaderías, estos productos. Se cumplió cabalmente con el principio de legalidad del ámbito administrativo. No se inventó ninguna norma, ningún procedimiento ¿para qué cosa? Para habilitar el ingreso de esas 50 camas, ¿verdad? Totalmente. Es más, me encanta hablar con ustedes porque tienen el conocimiento jurídico. No solamente eso, es decir, estas disposiciones, te vuelvo a disculpar que sea reiterativas, pero son anteriores. Algunas son del año 2016 a la ocurrencia del hecho, es decir, no es que vamos a poner en un hipotético escenario, se inventaron para esta importación. No, doctora, pero ¿hay más denuncias entonces de la dirección de aduanas o de alguien, o hay más imputaciones porque me decís que se siguen utilizando esta norma? Claro. ¿O no hay? Hasta tenés dos, sí, no, nosotros no tenemos, mira, te comento. Son dos en particular y te hago mención específica. Hay una circular, que es la número 14, que le da justamente la competencia a los administradores y subadministradores para que actúen de una determinada forma cuando ingresan ciertos productos. Y la siguiente es una resolución que tiene como numeración 284 y que hace referencia también cuál es el tipo de procedimiento que se tiene que llevar a cabo cuando se hacen despachos de importación directa al consumo, que fue lo que se hizo con este caso en particular, que es una entrega anticipada de mercaderías, y que inclusive tiene previsto un procedimiento posterior en caso de que no se cumplan con los siguientes pasos administrativos, es decir, que si hay una irregularidad ellos puedan aplicar como institución regente una multa o algún otro procedimiento. En ese momento mismo en que se reciben estas camas hospitalarias, ellos cumplieron la cabalidad con estas disposiciones administrativas. Es más, en instancia administrativa se llevó a cabo un sumario administrativo donde se investigó el procedimiento que llevaron a cabo estos funcionarios y fueron sobreseídos. Y la propia aduana, y eso lo van a encontrar en un tuit, es decir, no lo decimos nosotros los defensores, sacaron un comunicado haciendo mención a que el procedimiento administrativo adoptado en esta importación era el correcto. Lo que te quería preguntar sobre ese tuit, ese no es el tuit de tu propio defendido, sino que de la Dirección General de Aduanas. Ustedes entran para que tengamos nomás claro, porque yo tengo el tuit acá a mano. Te agradezco. Tengo el tuit a mano, ¿verdad? Entonces, tengo un tuit que preparado lo del administrador y el subadministrador. No es que ellos alzaron, ¿verdad? No. Ese es un tuit que está en la página oficial de la Dirección de Aduanas, donde la autoridad máxima hace referencia a que el procedimiento fue el correcto. Sí, lo que más o menos dice, para no leer, dice, se recibieron 400 camas, los cuales estaban todo correctas, se pagaron el despacho de importación y se encontraron 50 más, los cuales se ingresaron en debida forma por el sistema operacional de la aduana, se le cobra el impuesto y se le cobra una multa, así dice. Tal cual, y que es eso lo que sucedió, que es eso lo que está en la carpeta fiscal, que es esa porción de hecho que fue objeto de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades administrativas de cualquiera de estos funcionarios que intervinieron en este proceso de importación y del que finalmente fueron sobreseídos. Ellos no tienen una sanción administrativa. ¿No tienen una sanción administrativa? No tienen una sanción administrativa. O sea, ayer estábamos hablando con el defensor público. Llegó a la fiscalía. Ayer estábamos hablando con Martín Muñoz, el defensor público, y decía, disculpame, o sea, sin ánimo de polemizar, y no, es que no te crea, pero vos tenés esa resolución donde dice que no son sancionados y que son sobreseídos, no sé cómo se dice administrativamente. Sí, tiene un procedimiento administrativo. Dios mío. Y por eso, ¿y cuál es el hecho entonces? ¿Cuál es el documento entonces que estos señores utilizaron para mágicamente introducir esas 50 camas y que eso se convierta en contrabando? Porque al final y al postre hay un hecho de contrabando, ¿verdad? Supuestamente, según la fiscalía. Supuestamente, bueno, es la misma pregunta. Es más, a ver, en los alegatos iniciales de la fiscalía se incorporó un dato nuevo, y esto se vio en esta semana, que se les atribuye la responsabilidad a tanto al administrador como al subadministrador
de no haber solicitado la instrucción de un sumario administrativo. Volvemos, estamos en la esfera administrativa nuevamente. Volvemos. ¿Por qué solicitarían un administrador y un subadministrador un sumario administrativo? Porque efectivamente ellos pueden o detectarían que podría haber una situación de contrabando. Pero siempre nos quedamos en el ámbito administrativo, es decir, ¿cuál es la conducta penalmente relevante por la que hoy día estas dos personas están sometidas a un proceso? Me quedé muy... Me preguntaba cuál es el documento. Nos quedamos mucho acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley, y creo que en las distintas otras programaciones de PDS nos quedamos mucho con el dicho del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón: tráiganme los hechos, y a partir de esos hechos vamos a reaccionar como Ministerio Público. Entonces, si vos decís, debieron de haber solicitado la apertura de un sumario, pero ese hecho concreto, ¿en qué artículo del Código Penal o del Código Aduanero que reprime la conducta de contrabando se subsume? En ninguna. Es una responsabilidad de índole administrativa. En todo caso, si Josefina era funcionaria, Josefina era directora de PDS de Recursos Humanos y sabe que está llegadas tardías. ¿Cuál es la responsabilidad de Josefina? Agarrar, pedir los justificativos, y en caso de que no haya justificativo, decirle, bueno, le instruyen sumario administrativo por incumplimiento de la carga horaria, que es una obligación de ustedes. Pero ¿dónde estamos? En el ámbito administrativo. Penalmente no es una conducta. Ahora, si Josefina permitió que ustedes sigan cobrándose un salario sin justificar una prestación efectiva de servicio, y podemos hablar de un cobro indebido de honorario. O si Josefina falsifica el horario de entrada de los funcionarios, ahí estamos hablando de algún tipo penal, o sea, una conducta relevante dentro del sistema penal. Tal cual. O yo sé y en connivencia contigo acepto un certificado de salud en el cual yo sé que no tenías ninguna dolencia, pero a efecto de poder ayudar o colaborar a que se justifique esas ausencias, ingreso ese documento a sabiendas de que el documento no es válido. Pero haciendo nomás una construcción y yendo al contrabando o a la responsabilidad de los Ferreira, ¿verdad? Que definitivamente acá en este nuestro mundo, pues uno es satanizado y después ya nadie puede hablar ni a favor ni mucho menos cercano al favor de uno, ¿verdad? Pero digo nomás, si el administrador y el subadministrador te facilitan, o sea, dicen, sí, usted puede ingresar esta mercadería, pague una multita e ingrese. ¿Y dónde está la conducta dolosa de esta gente? Totalmente. Y hay una cuestión también, espérame, no solamente era aduana y no solamente este importador, tenemos a Dinavisa también, entonces quiere decir que Dinavisa también estuvo en connivencia de todos ellos porque autorizó el ingreso. Claro, por ejemplo. Y saquemos de lado, ni entremos luego de hecho en que estábamos en una situación totalmente sui generis a nivel mundial. Todos teníamos algún familiar o alguna persona cercana que no tenía una cama, un medicamento. O sea, saquemos todo ese aspecto que también no deja de ser menor e importante porque era una situación de sálvese ahora como sea, ¿verdad? Pero independientemente de ello, están los documentos administrativos, están las autorizaciones que fueron emitidas por cada una de las instituciones que intervinieron en el proceso. Entonces, finalmente, es como referir, estamos discutiendo cuestiones que se tendrían que haber subsanado, se tendrían que subsanar, y de hecho fue así en el ámbito administrativo. Ahora, penalmente, ¿cuál es la conducta? Y me encanta lo que decís, el hecho de satanizar, porque después, ¿quién revierte esta situación? Yo hablo de mis clientes, ¿verdad? 2 personas que tienen una carrera administrativa intachable. De hecho, uno de ellos es técnico capacitador de la institución. Esto no te lo quita nadie. Esto después te quedas con el mote de haber sido o haber estado dentro de un proceso penal, en un juicio oral. Entonces, realmente es bastante peligroso cuando no se hace un análisis técnico de la normativa administrativa y se desconoce
la dinámica, la administrativa técnica. Hay que entender que cada institución tiene una dinámica que se ajusta a la visión, a la misión de esa institución y que hay que conocerla e interpretarla para después decir, bueno, si podemos estar también, no solamente ante una situación de índole administrativo, sino que también penalmente relevante. Pero ese análisis, esa conclusión no puede ser alegre, no puede ser básica. Y es alegre en la imputación, es alegre en la acusación y es alegre en cuanto a sustentar la acusación dentro de un juicio oral, y eso es gravísimo para la institución, porque muchas veces o no te dan el hecho o el sujeto activo no es el sujeto activo que debería estar en ese lugar, y ese tipo de cosas debería de cambiar el Ministerio Público, ¿verdad? Y no dejarse llevar por las barras bravas que existen y que podemos ser, que puedo ser yo o que puede ser incluso Anabel muchas veces sin darnos cuenta, pero por lo menos acá realmente tratamos de no hacer eso, ¿verdad? Pero no sé, el fiscal tiene que tener los hechos mínimamente y el sujeto quien cometió ese hecho y presentarlo dentro de una imputación y obviamente sustentarlo con todos los elementos probatorios a través de una acusación. Pero en fin, vamos a seguir porque desde ayer estamos queriendo hablar con el fiscal y no atiende porque está muy ocupado, pero es la pregunta del millón: ¿cuáles son los hechos? Claro, mira, te vuelvo a mencionar, les agradezco muchísimo el espacio, sobre todo porque sé que es un ámbito de discusión que es objetivo y coincido plenamente. Acá lo importante es tener una porción de hecho, que esa porción de hecho sea no solamente una porción de hecho que generen una antipatía social, sino que una porción de hechos que sean penalmente relevantes y por sobre todas las cosas que existan los elementos objetivos, que es lo que denominamos pruebas, para decir efectivamente Josefina es responsable de la comisión de tal conducta penal. Entonces, bueno, ahí nos defenderemos técnicamente, pero si no, es muy difícil ejercer una defensa técnica desconociendo de lo que uno tiene que finalmente discutir y debatir en un juicio oral. Gracias, doctora, por la comunicación y vamos a seguir en contacto. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y que tengan un buen resto de jornada. Igual. Usted está escuchando PDS. La doctora Josefina Guemo.